Gracias a Dios que Él nos da la oportunidad de poder estar aquí en esta hora. Saludo al hermano Julio, a la hermana Yaní, a Yamile, a todos los hermanos, las hermanas, los amigos. Y sabe, mi hermano, que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y Él lo quiere cumplir, y para cumplir ese propósito está el Espíritu. Aleluya, el Señor lo hace por medio de su Espíritu. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a decirle al Señor que Él entonces sea el que nos hable. Filipenses capítulo 1. Saludo a los amigos que nos acompañan en esta noche, a todos los niños, a todos los hermanos, y bueno, qué bendición. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice la palabra del Señor: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Grite gloria a Dios y tome su lugar. Siéntese, mi hermano, tenga la amabilidad. Vamos a mirar la obra del Espíritu. Yo he traído unas diapositivas y quiero que las vamos analizando. El tema para esta hora, bueno, gracias a Dios que nos permitió estar aquí, y el tema para esta noche es la obra del Espíritu después del bautismo. ¿Sí? Después del bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que iniciar esta charla, esta disertación, haciéndonos tres preguntas en la diapositiva 3. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Y cuál es su relación conmigo? ¿Sí? Y de acuerdo a esas tres preguntas, entonces nosotros vamos a comenzar a desglosar algo que tiene que ver con cada uno de nosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dice la Biblia que Dios es Espíritu y Él es santo, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. ¿Cierto? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué es la obra del Espíritu? Dios introdujo en el nuevo pacto una dimensión nueva, que es la dimensión del Espíritu. No es simplemente una experiencia, sino un proceso por medio del cual entonces el Señor perfecciona a los santos. ¿Sí? El Señor perfecciona a los santos. Dios siempre ha planteado la vida espiritual de la misma manera. ¿Sí? Somos nosotros los que no dejamos que Dios haga lo que Él tiene que hacer, que Él haga su obra, ¿sí? Que Él haga su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. Entonces dice la Biblia que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Entonces, ¿qué es la obra del Espíritu? ¿Cierto que es la obra del Espíritu? Yo quiero decirle que la obra del Espíritu va de una manera progresiva. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Usted y yo somos transformados de gloria en gloria. Sí, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Sí, como por el Espíritu del Señor. Entonces, es muy importante y es muy interesante que usted comience a analizar el proceso que Dios hace a través del Espíritu, ¿cierto? Ustedes han venido como en unos temas consecutivos. ¿Qué hace Dios antes? ¿Sí? ¿Cuál es la obra antes del Espíritu? ¿Cuál es el bautismo? ¿Y cuál es la obra, cierto, después del bautismo? Pero entonces es bien importante que usted tenga en cuenta eso, que la senda de los justos va como la luz de la aurora, que nuestra vida entonces va en aumento, va hacia adelante, va progresivamente. Y yo hoy les compartí a unos jóvenes y les decía: mire, cuando usted conoció a Cristo hace tantos años, ¿sí? Y le digo a los hermanos que están aquí, alguien que haya conocido a Cristo hace 20 años, hace 30 años, hace 15 años,
no puede decir que conoce al Señor hoy de la misma manera que lo hizo hace 20 años. ¿Por qué? Porque esa forma ha ido de una manera progresiva, ha ido progresando, ha ido avanzando. Y nosotros hoy tenemos otro conocimiento del Señor. Pero todo eso entonces ha venido el Señor operándolo a través de su Espíritu en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la relación conmigo? ¿O qué tiene que ver el Espíritu conmigo? ¿Cuándo comienza? El hombre sin Dios tiene el entendimiento entenebrecido y vive según la corriente del mundo. Su conciencia no puede percibir la voz de Dios, no lo puede hacer. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces recuerden, una vez el Espíritu Santo mora en nosotros, el Señor nos haya sellado, nos haya bautizado con el Espíritu Santo, entonces ahí viene una parte bien importante, y es esa obra sigue su curso, esa obra sigue progresando, sigue avanzando. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Diapositiva 11. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice la Biblia, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El hombre en este mundo morirá sin esperanza, pero a Dios le pareció bien, a Dios le plació escoger la predicación como medio para llevarle la salvación al hombre, por decirlo así, y llevarla hasta su casa. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los pecadores por la locura de la predicación. Amén. ¿Cuándo comienza esto? O sea, ¿cuándo comienza a operar todo eso que Dios hace a nosotros como servidores y como gente que está llena del Espíritu Santo? Esto quiere decir que Dios, por medio de su Espíritu y a través de su palabra, entonces alcanza al hombre siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y que permanece para siempre. Sí, que vive y que permanece para siempre. Entonces es bien importante nosotros anotar eso, ¿cierto? Anotar la obra del Espíritu Santo. Miremos la diapositiva 14, que nos dice allí antes, la obra del Espíritu antes, durante y después. Entonces, la obra del Espíritu Santo antes del bautismo, ¿qué hace? Convence. Recuerden, estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? La obra del Espíritu Santo antes, convence. Durante, ¿sí? Durante, sella. ¿Y qué hace después? Entonces, perfecciona. O sea que esta charla, esta conferencia, esta disertación, este sermón de hoy, entonces es la obra después del Espíritu Santo en el direccionamiento de que Él nos va perfeccionando. Mire, el Señor hace lo que hace un carpintero, lo que hace un maestro de obra blanca. Le entregan una casa porque va por tramos, ¿cierto que sí? Entonces uno es el que hace todo lo que es la construcción, y ya cuando la termina y la repella, entonces se la entrega a otro maestro que es el de la obra blanca. Y entonces ese maestro toma una casa que se ve muy fea, ¿cierto? Porque usted no le ve los acabados, usted la ve muy fea, pero le dice, tranquilo, deme un tiempo y yo la pongo bien bonita. Entonces él perfecciona. ¿Qué hace un carpintero? Un carpintero coge un pedazo de madera y ese pedazo de madera lo convierte en una mesa, lo convierte en una banca, lo convierte en un gabinete, lo convierte en una cama. Hace cosas especiales. ¿Por qué? Porque entonces él sabe perfeccionar esa madera. Eso mismo hace entonces el Señor con nosotros. La obra después del bautismo del Espíritu Santo lo que hace es que perfecciona a los creyentes. Nos perfecciona a cada uno de nosotros y nos direcciona para su servicio, y nos direcciona entonces para la iglesia, y nos direcciona entonces para toda buena obra, ¿sí? Para toda buena obra. Siguiente diapositiva dice que hay aquí una imagen que dice que es física, espiritual, socioafectiva y cognoscitiva. Toda la obra que el Espíritu va haciendo, toda la labor que Él va haciendo en cada uno de nosotros, y lo que Él va haciendo entonces va llegando a nuestra vida, y de una manera especial Él comienza. Diapositiva 16, hay un gráfico y yo quiero que ustedes miren ese gráfico, y entonces vemos nosotros al hombre natural, ¿cierto? Al hombre sensual, ¿sí? Vemos nosotros un hombre sensual, vemos nosotros un hombre natural y vemos un hombre espiritual, ¿sí? Entonces de ese proceso es el que Dios quiere hacer en medio de nosotros, ¿sí? Ese es el proceso que Dios quiere hacer en medio de nosotros, y hacerlo de una manera especial, y hacerlo de una manera gloriosa,
y hacerlo de una manera especial. Entonces todo va, ¿cierto? Todo va también a recaer en cada uno de nosotros. Recuerde que la salvación es una obra del Espíritu Santo de principio a fin. Eso no es que, no, es del Espíritu Santo de principio a fin. Es decir, desde el momento en que la persona oye la palabra de Dios hasta el día de la perfección. Por eso Jonás 2:9 dijo: las salvaciones de Jehová reconoció estando en el vientre del gran pez. El que comenzó en vosotros la buena obra, entonces Él la perfeccionará hasta el día de su venida, o hasta el día de Jesucristo. Y en fin se oirá la gran voz de multitud en el cielo que diga: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Esta obra se realiza en cumplimiento del plan. Oiga bien lo que se realiza esta obra: en cumplimiento del plan y del propósito de Dios a través de los instrumentos y mismo ha designado para lograr su objetivo en la iglesia. Entonces Él tiene aquí unos instrumentos, ¿cierto? Unos siervos de Dios que están en una iglesia de manera temporal, 5 años, 6 años, 7 años, y en ese tiempo, entonces más o menos, en ese tiempo lo que Dios hace a través de ese hombre, de esa familia, es pulir a la iglesia. Es hacer lo que hace un carpintero con un tronco, ¿cierto? De árbol, un tronco de palo. Entonces es comenzar a trabajar y realizar entonces una obra especial, una obra maravillosa, hacer un pulimento. Entonces esta obra se realiza a través de unos instrumentos que Dios usa. Pero para lograr ese objetivo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese entonces como Dios quiere que sea, el Señor planeó. Oiga bien, el Señor planeó, el Señor ordenó, el Señor prometió, el Señor legisló, y Él mismo es el ejecutor de su obra. Sí, Él mismo es el ejecutor de su obra. Que a nosotros nos tenga en cuenta por su infinita misericordia, hombre, nos tenemos que sentir privilegiados. El día que a usted le corresponda ir a hacer un redil y que usted tenga esa oportunidad para ir a visitar a un enfermo, para venir a hacer aseo aquí a la iglesia, para hacer una labor, para hacer la otra, el día que usted pueda levantar la mano y comprometerse con un voto, el día que usted pueda ofrendar, el día que usted diezma, el día que usted se siente útil en la casa de Dios, entonces lo que nos tenemos que sentir es privilegiados. Entre tanta gente que hay en el mundo, entonces el Señor nos tenga en cuenta a nosotros. ¿Para qué? Para que estemos allí en su obra y para que seamos importantes para su obra. Sí, para su obra. Entonces, la labor del Espíritu, la obra del Espíritu, esta se hace en varias etapas. La primera etapa, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí, dice Juan 16:9. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ¿cierto? Ha sido ya juzgado. Al convencer el Espíritu a la persona por la predicación del Evangelio de los hechos mencionados, en la primera etapa le llevará al arrepentimiento, le llevará a la conversión a Cristo y a la obediencia del bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, haciéndose acto así este varón o esta mujer. ¿Para qué? Para recibir el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas como señal de esta experiencia. Entonces esa sería la primera etapa. Qué importante que usted mire. ¿Cuál sería la segunda etapa? El Espíritu Santo viene a morar y viene a vivir para estar para siempre con nosotros. Pero eso va a depender de usted y de mí. Eso va a depender de usted y de mí. Aleluya al Señor. Mire, tanto el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto?, como el bautismo en agua, entonces es una bendición, es un regalo precioso que nosotros recibimos, pero todo va a depender de la persona. Alguien piensa entonces que se hace bautizar en el nombre de Jesús, practica el bautismo en agua y que ya es todo, y que eso es todo. Resulta de que no. Usted va al concesionario a sacarse un vehículo o se saca una casa en una inmobiliaria, en una constructora, y usted da una cuota inicial. Pero si usted no sigue aportando mensualmente lo que hay que pagar allá, a usted le rematan la casa, ¿cierto? O sea que en otras palabras, usted solo dio la cuota inicial y no se alegre mucho, porque si se demora 3 o 4 cuotas lo meten a cobro jurídico. Resulta de que el bautismo en agua sucede lo mismo. Ya me bauticé, ya soy salvo. Amén, gloria a Dios. Para honra y para gloria de su nombre somos salvos, ¿cierto que sí? Pero resulta de que eso hay que retenerlo. Y si usted no lo retiene, entonces ahí está el problema, y ahí está la dificultad. A muchos creyentes el Señor los bautiza con el Espíritu Santo, pero no retienen lo que Él les regaló. Por eso dice: retén lo que tienes para que ninguno tome lo que es tuyo, sí, para que ninguno tome tu corona. Entonces, en esta segunda etapa, el Espíritu Santo viene a morar y a vivir para estar con nosotros, pero para siempre. Pero si nosotros así, entonces lo disponemos. Morar
¿Qué es morar? Estará en vosotros para siempre, vendré a vosotros, haremos morada en él, habitaré y estaré entre ellos. Sellar, fuisteis sellados. Recuerde, nosotros, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. El Espíritu Santo nos selló, el Espíritu Santo nos incorporó. Por un solo Espíritu fuimos bautizados en el cuerpo, aleluya al Señor, y guiar en la vida y ministerio del cristiano, aleluya al Señor. Entonces mire lo que comienza a hacer, la labor que comienza a hacer el Espíritu, mora en nosotros y ha venido a morar para estar para siempre con nosotros. Mire que es cierto, a muchos hermanos dicen, hermano, los hijos son prestados. La demora es que ellos comienzan a crecer y ya se van del hogar, se casan, se van a otro país, se van a trabajar, ya quieren independizarse, son prestados. Miren qué bendición tan grande con el Espíritu Santo. Viene a morar para quedarse con nosotros para siempre. Aleluya al Señor, para quedarse con nosotros para siempre. Entonces esto es algo especial, ¿cierto? Pero aparte de eso viene y nos sella, nos selló, fuisteis sellados, nos incorpora en un solo espíritu, porque fuimos bautizados y fuimos incorporados en el cuerpo, nos dota de poder. Qué lindo y qué privilegio tan grande cuando la iglesia entonces puede asimilar esto, cuando ese creyente puede asimilar esto, que el Espíritu nos dota de poder. Aleluya, recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre vosotros y me seréis testigos, aleluya, y me seréis testigos. ¿A dónde? En toda parte, no solamente en Jerusalén, en Judea, aquí en Ciudad Modelo, en Cali, a donde quiera que usted vaya, hay que ser testigo del Señor. Entonces Él nos dota de poder, y cuando Él nos dota de poder, entonces es algo extraordinario, es algo glorioso que usted ni siquiera se imagina. Por eso dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Y dice glorificarle, Él me glorificará porque tomará lo mío y os lo hará saber a vosotros. En esta segunda etapa tiene que ver con la perfección del creyente, tiene que ver con el perfeccionamiento de los santos y la edificación del cuerpo de Cristo y la capacitación de la iglesia para desempeñar una misión en el mundo que le rodea. Escúcheme bien, mi hermano, no solamente usted recibe el Espíritu Santo para venir aquí y cantar un coro. Usted no recibe el Espíritu Santo solamente para venir aquí y predicar, o para solamente venir acá y pertenecer a una directiva. No, señor, esta segunda etapa tiene que ver con el perfeccionamiento de los santos, pero también con la edificación del cuerpo de Cristo. Es tan importante la edificación del cuerpo de Cristo para la iglesia. ¿Para qué? Para poder que la iglesia desempeñe, que nosotros podamos desempeñar la misión en el mundo, la misión que el Señor nos encomendó a nosotros, que no le encomendó a los ángeles, que no le encomendó a otras personas. No, nos ha tocado a nosotros hacerlo realidad, hacer eso realidad. Y a veces a nosotros como que nos tienen que tocar, sí, varón, es con usted, hermana, es con usted, mi hermano joven, es con usted. A nosotros nos correspondió esta tremenda responsabilidad. Es una tremenda responsabilidad y dar testimonio del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La obra después del bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para morar en el creyente. Y yo rogaré al Padre, dice la palabra en San Juan 14, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ni le conoce, el mundo no puede, y así pudiera, ¿cierto? Alguien diría, aleluya, el Señor, no, pues yo no puedo. Pues resulta de que eso no es de la persona, sino que eso viene de parte de Dios, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mire, todo esto es lo que se relaciona a que el Espíritu Santo vino a morar, a estar en el creyente, sí, a estar en el creyente, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán para mí mi pueblo. Ellos serán para mí mi pueblo. El Espíritu Santo sella, mi hermano. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Espíritu de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. De la promesa. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué indica el sello? O sea, todo esto que yo le estoy diciendo es la obra que el Señor comienza a hacer después del bautismo del Espíritu Santo.
Porque mucha gente dice, bueno, entonces el bautismo del Espíritu Santo es solo para eso, ¿cierto? Uno recibe poder, pero es solo para eso, pero resulta de que tiene unas connotaciones importantes, y es ahí cuando usted y yo nos tenemos que pellizcar, mi hermano. El sello indica propiedad y aprobación, pero el fundamento de Dios está firme, conoce al Señor, tiene este sello, conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire, esto es el sello. El Espíritu Santo incorpora a la iglesia, ¿sí? Incorpora en la iglesia, porque por un solo Espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos, ya sean griegos, ¿sí? Ya sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aleluya al Señor. Por eso el Espíritu Santo incorpora a la iglesia. El Espíritu Santo guía. Aleluya al Señor. Usted muchas veces se ha sentido solo, usted muchas veces se ha sentido preocupado, usted muchas veces se ha sentido un poco complejo, un poco meditabundo, pero sabe, el Espíritu entonces te ha guiado. Aleluya. ¿A cuántos de los que estamos aquí entonces muchas veces nos hemos puesto a hablar con alguien un tema específico y se nos han acabado las palabras, se nos han acabado como la forma para nosotros hablar, pero viene el Espíritu con ese poder extraordinario y comienza a abrir nuestra boca y hace algo especial? Aleluya, hace algo especial en nuestra vida. Y eso no fue lo que le pasó al apóstol Pablo, y a muchos les ha pasado también. Resulta de que cuando Pablo va a Atenas, entonces él va y comparte un tema filosófico y no pasa nada en Atenas, porque él pensaba que era de cuenta de él. Hay hermanos entonces que le han cogido el tiro a la predicación y piensan que esto es de cuenta de ellos. No, yo ya sé predicar, yo ya sé cantar, yo ya sé tocar, yo ya sé hacer esto, yo ya sé evangelizar, yo ya sé estar en una directiva, yo ya sé todo, hacerlo bien. Y entonces, claro, ellos ya saben, y de hecho no están mintiendo, ellos ya saben, pero resulta de que esto no es de nosotros, esto es de Dios. Aleluya, esto es de Dios. Entonces Pablo se da cuenta de que en Atenas no sucede nada. Aunque llegó con un mensaje filosófico y llegó con un mensaje bien estructurado, y él quería entonces impresionar a todos los filósofos de allá, pero entonces él se dio cuenta que esto es la obra del Espíritu. Entonces cuando va a Corinto, él dice, no, yo tengo que cambiar el método de Corinto. ¿Qué cuento de filosofía y qué cuento de todo? Yo tengo que traer a Cristo y a este crucificado, y tengo que hablar de él, y voy a dejar que el Espíritu entonces haga lo que él tenga que hacer, que el Espíritu me guíe. Aleluya. Y llega ya a Corinto, y entonces ¿qué hace? Comienza a predicar casa por casa, y comienza a anunciar, y comienza a ese talento que Dios le da, comienza a reproducirlo. ¿Por qué? Porque todo aquel, aleluya al Señor, que ha sido bautizado con el poder del Espíritu Santo, no se puede estar quieto, tiene que estar produciendo, tiene que elaborar, tiene que hacer algo. Aleluya al Señor. ¿Por qué? Porque con este propósito entonces el Señor nos regaló, es cierto, este regalo precioso. Y entonces Pablo hace la labor, y ya por allá, al cabo de los tiempos, él ve un fruto muy especial en Corinto y dice, oiga, gloria a Dios, esto es de parte de Dios. Entonces cuando se reúne con los hermanos en Corinto, les dice, hermanos, yo les voy a confesar algo a ustedes. Y ellos esperando a ver qué iba a decir él, y les dice, yo les tengo que confesar algo, y lo que les tengo que confesar es, cuando yo vine a vosotros, quizás venía de Atenas y venía un poco derrotado. Aleluya. Es duro, ¿cierto?, predicar y que la gente no se arrepienta. Y a nosotros los pastores nos ha sucedido muchas veces. Predicamos en un lugar 1 año, 2 años, y no se arrepiente, o se arrepiente alguien, pero vuelve y se va, y pocos bautismos, y como que si estuviera detenida la situación, y resulta de que oramos al Señor, pero no es cuando nosotros queramos, sino es cuando Dios quiera, porque Dios sembré, Apolo regó, y el crecimiento lo da el Señor. Pero que Dios hace la obra, Dios hace la obra. Lo importante es nosotros estar en el proyecto y en el propósito de Dios. Aleluya al Señor. Y entonces Pablo dice, mire, después de ver un resultado especial, Pablo le confiesa a la gente y le dice, yo no quería decirles porque me daba pena decirles a ustedes, pero yo se los voy a decir porque yo les tengo confianza, iglesia de los Corintios. Y entonces le dice, mire, cuando yo vine hace 6 meses, o hace 1 año, o hace 2 años, cuando yo vine a vosotros, cuando yo me presenté por primera vez ante vosotros, vine con debilidad, vine con susto, vine con temor, porque me daba temor que aquí en Corinto, en esta ciudad que es tan terrible, entonces no pasara, no sucediera lo que tenía que suceder, lo que yo quería que sucediera. Pero resulta de que no. Mire, yo me propuse no saber nada entre ustedes, sino hablarles de Cristo y de este crucificado. Pero yo estoy viendo entonces un grupo muy especial, dice Pablo, y yo estoy viendo un fruto glorioso de lo que Dios hizo por medio de la palabra hacia ustedes. Pero que todo esto
dice todo esto, entonces lo hizo el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la escogencia de los ministros. Ministrando esto el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. ¿Cierto? Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, dice la Biblia que les impusieron las manos, escúcheme bien, y los despidieron. Y ellos entonces, despedidos, fueron enviados por el Espíritu Santo y descendieron a una cantidad de lugares a predicar la palabra. Cuando alguien es enviado, cuando alguien es puesto, cuando alguien es instalado en un lugar, entonces comienza Dios a obrar, comienza Dios a manifestarse. Aleluya, al Señor Jesucristo. Mire, nosotros no estamos aquí, los siervos del Señor, los pastores, porque un día quisimos coger una Biblia y dijimos, bueno, hermano, vea, yo voy a ir allá a ese barrio y yo voy a arrancar a predicar y ya soy pastor. No, mi hermano, no. Esto es un proceso. Aleluya, el Señor. Mucho tiempo en la iglesia, ahí esperando, haciendo mérito, diciéndole al Señor, si usted necesita, Señor, este vaso, entonces aquí está para honra y gloria. Y un día, escúcheme bien, así como despidieron a Saulo y a Bernabé, un día, aleluya, el Señor colocó el sentir en ese varón de Dios y le dijo, yo te voy a enviar al ministerio en el nombre de Jesús, y usted va a ser un instrumento útil, y usted va a ganar almas para Cristo, y algo especial va a suceder donde quiera que usted vaya. Esa es la obra del Espíritu, ¿cierto? Después del bautismo, pero eso mismo sucede en la iglesia. Cada vez que el pastor nombra unos comités, unas directivas, usted no está nombrado allí por casualidad o porque le están llenando un hueco. Sabe que Dios tiene un propósito especial con usted. Dios tiene un propósito especial con la iglesia. Aleluya, el Señor. Dios tiene un propósito especial. Entonces, en medio de ese propósito especial, es ahí cuando usted tiene que disponerse y entrar en el propósito de Dios. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron. Aleluya, el Señor, descendieron. Mire, en el trabajo misionero evangelístico, estamos hablando de la obra del Espíritu y todo lo que ella hace. Aleluya. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Sí, hablar de la palabra en Asia. A veces el siervo de Dios le dice a un hermano o a un grupo, le dice, hermano, no vayan a tal parte a predicar. No, hermano, nosotros queremos ir. No, hermano, yo siento que no vayan, y sin embargo los hermanos se van o se molestan con el pastor y hablan de él. Yo estaba pastoreando en el Obrero, y en el Obrero nos correspondía administrar toda esa parte del Calvario, toda esa parte del Sucre, de Fray Damián, los barrios más difíciles de aquí de Cali, los barrios más complicados. Y allá nos metíamos a predicar porque allá había pueblo de Dios, y donde está el pueblo de Dios, pues allá estamos, ¿cierto que sí? Y resulta, mi hermano, que un hermano comenzó muy apasionado predicando allá, y de hecho ese es como el sueño de las directivas de evangelismo en las iglesias aquí en Cali, ir allá a predicar, a llevar un café con un pan, a llevar algún detalle, a llevar algo, a hacer una obra social y una labor. Y usted ve, yo pasaba por allí en las noches y yo veía diferentes hermanos de diferentes iglesias haciendo esa labor como apasionados. Entonces un hermano de ahí comenzó a predicar muy seguido allá, muy seguido. Y le dije, mi hermano, no se meta tan de lleno porque ese lugar es difícil y hay que revestirse del poder del Señor. No, hermano, yo me siento como un toro de fuerte, yo tengo una fuerza increíble para ir allá. Y yo siempre decía, no te metas tan de lleno. Y ese varón se quedó allá fumando marihuana. No sé cuándo sucedió, cuándo ocurrió, pero cuando menos pensó, el varón de para atrás y de para atrás. Aleluya, el Señor. Y allá se quedó. Mire lo difícil que es. Sí, mire lo difícil que es. Entonces, esto, mi hermano, esto es del Espíritu, esto es de Él. Aleluya, el Señor, esto es de Él y bajo el direccionamiento de Dios. Por eso nosotros no somos ruedas sueltas. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y alguien dice, pero ¿cómo me va a prohibir ir a predicar? Mi hermano, no es que tanto que se le prohíba. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió tampoco. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión, un varón macedonio que le hacía pasa y ayúdanos, que le decía pasa y ayúdanos. ¿Y qué sucedió en Macedonia? La gloria de Dios se manifestó de una manera especial. Esto es del Espíritu, mi hermano, esto es del Espíritu, mostrándonos las cosas que han de venir, mostrando las cosas que habrán de venir, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Para qué? Para que nosotros entonces podamos dar testimonio.
esa es la obra del Espíritu. Pero cuando venga el Consolador, a quien el Padre enviará, entonces el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Vosotros tendréis, aleluya, daréis también testimonio, porque entonces estaréis conmigo y desde el principio. Aleluya, Señor. Entonces, mire, mi hermano, todo lo que Dios comienza a hacer, todo lo que Dios comienza a obrar, el Espíritu Santo capacita al cristiano para que sirva. El Espíritu Santo capacita al cristiano para que glorifique a Dios. El Espíritu Santo capacita y va moldeando a ese creyente, entonces, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de colocarlo en una posición especial, que ese creyente, o que la gente tenga que decir, esto es increíble, porque lo que se hizo con este varón, entonces no, yo no lo puedo creer. ¿Qué pasaba con el apóstol Pedro? Era un hombre pescador, era un pescador quizás famoso, era un hombre reconocido, pero era un hombre que no tenía letra, era un hombre que no podía expresar 2 o 3 palabras en público porque no era capaz. Pero después de que llega la obra del Espíritu y comienza a hacer algo en él, algo especial en él, entonces usted lo ve predicando un sermón a más de 3,000 personas, usted lo ve predicando un sermón a más de 7,000, y en poquito tiempo una cantidad de gente. Oiga, el apóstol Pedro, le decían el pescador, está predicando en tal parte y hay 7,000 personas escuchándolo, y el pescador está con los demás allá anunciando la palabra del Señor, y Dios moviéndose de una manera tan grande que el mismo Roma y las autoridades de Jerusalén decían: estos que han venido acá a trastornar también están aquí. Oiga, estos que han venido que están trastornando el mundo, han venido a trastornar también Jerusalén. ¿Usted no cree que Dios puede hacer algo especial con nosotros también? Que el Espíritu Santo, ya que está haciendo esa labor tan grande en nosotros, puede hacer que nosotros trastornemos este barrio, pero para bien, para gloria y para honra del Señor Jesús. ¡Aleluya! Y después de ser el apóstol Pedro un hombre sin letras, un hombre sencillo, lo ven predicando y la gente dice: pero este no es Pedro, este no es el pescador, este no es el hombre que era violento, este no es el hombre que era fregado, este no es el hombre que era rudo, este no es Pedro, el esposo de fulano y el hijo de... Sí, ese es Pedro. ¿Y qué le sucedió? Yo no sé, se fue y se metió por allá en una casa que queda en un segundo piso, que ellos le dicen el aposento alto, y se esperaron allá como unos 10 días, y ellos estaban esperando que es que la venida de yo no sé quién, y después de que ese personaje vino, este hombre bajó diferente, y Pedro le dice: no, ¿sabe qué fue lo que sucedió?